me dé la sabiduría en esta noche para poder, que me dé ese espíritu de maestro, para que en esta noche el mensaje pueda ser más que claro y usted pueda salir bendecido. Amén. Hoy vamos a empezar de atrás para adelante. Esta palabra vamos a empezar de atrás para adelante. Si usted puede poner ahí en la pantalla, Primera de Reyes 18:41 en NBI. ¿Está listo? Dice entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa, come y bebe, porque se oye el ruido de un torrentoso aguacero. ¿Sabes qué? Esta persona estaba esperando esa palabra profética por 3 años. El pueblo de Israel estaba en una sequía por 3 años. Y Acab en ese día la palabra profética, el payback de Dios, le estaba llegando la noticia, estaba llegando el milagro que le decía: mira, anda a tu casa, come y bebe, porque ya se escucha. Yo no sé si vos ya estás escuchando el milagro que se va a producir en este año. Yo he venido en esta noche para incentivar, para darle a tu fe, para que puedas creer en este tiempo. Yo no sé si ya estás escuchando, si en tu espíritu has estado sintiendo de que ya viene el milagro, de que ya se escucha, que lo que Dios va a soltar es algo grande. Déjame decirte una cosa, vete hoy en este día, vas a llegar a tu casa. Y le vas a decir a los tuyos: quédense tranquilos, porque viene un milagro de parte de Dios. Viene una temporada cual se termina, y la temporada que Dios ha prometido es la que va a llegar. Yo no sé cuánto lo cree. De que hoy usted se va a ir a su casa con la mejor noticia para los suyos, con la mejor noticia de decir: el milagro está llegando, el milagro viene. Amén. La verdad, he empezado este texto, esta palabra, de atrás para adelante, porque es muy lindo escuchar de que nosotros vamos a recibir algo grande. El año de la abundancia es un anuncio de parte de Dios. Esta palabra profética de este año es un anuncio de Dios. Es un anuncio de que vamos a vivir en un tiempo sobrenatural, de gracia, de favor y sobre todo abundante. Es una continuación de la palabra profética del 2025, porque lo que vamos a vivir es totalmente en abundancia, abundancia de gracia, abundancia de favor, abundancia de un montón de cosas. Amén. Pero siempre hay algo muy importante para que la palabra profética se active. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ahí no hay tantos amén. He empezado de atrás para adelante porque es muy lindo cuando te dicen: algo grande va a venir, y todos salen emocionados y todos gritan amén, silban, dan gritos de júbilo. Pero hay algo que nosotros necesitamos para que la palabra profética se active a nuestro favor en este año. Y es algo que me gustaría compartirles en esta noche. Antes que fue anunciado el milagro, antes que pasó todo esto, antes que ya les voy a explicar bien la historia para que ustedes puedan entender el contexto, hubo un proceso para escuchar que la palabra profética sea soltada. Antes tenía que haber un proceso de preparación. ¿Sí? El pueblo de Dios, a causa de Acab, que era un rey que había hecho todo totalmente, todas las cosas inmoral. Era uno de los reyes, según la Biblia, uno de los peores reyes. Había traído la idolatría, lo había traído a dioses extraños, a Baal, a Acera.
La verdad que era uno de los, según la Biblia, uno de los peores reyes, que le ha abierto la puerta a Israel para que sea contaminada, para que sea maldita. ¿Sí? Entonces, ahí en el versículo, en Primera de Reyes 17, aquí se presenta, el profeta Elías representa la voz de Dios. El Pey de Dios es representado en este hombre. Y el nexo también es este hombre. Porque por la palabra de él, por la boca de este hombre, los cielos se sellaban. Y por la boca de este hombre, los cielos también se iban a volver a abrir. Entonces dice, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El nexo, la palabra profética, era este hombre, este varón de Dios, era el Pei. Y el nexo, el Bab, era también este hombre, porque por intermedio de él podía volver a llover. Había más profetas, pero Dios le había encargado en su boca, en la boca de este profeta, del profeta Elías, que por medio de él los cielos se iban a sellar y por medio de él los cielos también se iban a volver a abrir. Entonces, después de que el profeta soltó esa palabra, fue y anduvo oculto, buscado por el FBI al parecer, y nunca lo encontraron. Estaba en la casa de la viuda de Sarepta. ¿Cómo será la situación? ¿Cómo será el contexto? Usted se puede imaginar que en este periodo de este tiempo, todos los sábados viajo al interior y veo la yuta. Y en la yuta puedo ver cuando hay una sequía, cuando hace mucho tiempo que no llueve, podemos ver todo el pasto amarillo, toda la vegetación seca. Y cuando nosotros vemos la vegetación seca, podemos imaginarnos de que los animales en el campo no tienen que comer. Los animales que en el campo pasan por un tiempo, una temporada dura y una temporada difícil, donde si las personas que son dueños de esos animales no compran alimento balanceado, muchas veces, y particularmente lo hemos visto el año pasado, para la época de la primavera, que los animales morían, porque no había ni agua y tampoco había comida. Entonces, ¿cómo será que la situación estaba tan difícil en este tiempo? En ese tiempo estaba tan dura, la sequía era tan fuerte, que ahí la viuda que recibe el profeta, lo único que tenía, dice, lo único que tengo es un poco de harina. Y después de comer esa tortilla que haga, vamos a esperar la muerte que nos visite a mi hijo y a mí. ¿Entiende el contexto de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel? Por culpa de un hombre que ha hecho lo malo ante los ojos de Dios, y el cielo se selló. ¿Me está entendiendo? La situación, el panorama del pueblo de Israel, de los hijos de Dios, la verdad que era difícil. Estaban pasando por un momento duro y un momento difícil en ese tiempo. En Primera de Reyes 18, Dios vuelve a hablarle al profeta Elías. Primera de Reyes 18:1 dice, aquí en Reina Valera lo voy a leer: pasado muchos días vino palabra, el Pei de Jehová a Elías. La boca de Dios habló. Vino al profeta Elías a decirle: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí, cuando leía esto, podía encontrar aquí una perla, podía encontrar una revelación, porque el profeta podía haber ido a cualquier otro lado y haber soltado la palabra de que los cielos se abran. Podría haber orado de la misma forma que más adelante vamos a ver, y iba a haber lluvia. Pero la orden de Dios era que tenía que ir a ver al rey primero, que tenía que ir a ver a Acab primero. Y esto era una petición suicida.
de parte de Dios para el profeta Elías. El hombre al cual, según el rey Acab, era el hombre al cual había traído la maldición a su pueblo, a su gobierno. Que los primeros tiempos de su gobierno eran totalmente secos. La estaba pasando mal, no solo él, sino también el pueblo. Entonces, ahí un poquito más adelante, cuando se encuentran con el profeta, le dice: ¿vos sos aquel que turba a Israel? ¿Vos sos aquel que ha entristecido? ¿Vos sos aquel? La petición que el Señor le pide al profeta era muy suicida, porque si lo llegaba a encontrar Acab, lo más importante era que a lo mejor lo mataba. Pero Acab sabía también una cosa, que la palabra de Dios, que la boca de ese profeta, que el pei bab que tenía el profeta, era el único que podía abrir el cielo nuevamente. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces dice: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces ahí le aparece, Abdías, uno de los mayordomos del rey Acab. Entonces cuando le aparece, y le dice, le aparece justamente en un momento preciso. Como Dios en este tiempo te va a aparecer en tu vida, en un momento preciso. Ahí en el momento donde menos te los pensabas. Ahí en el momento donde más estabas a lo mejor necesitando y a lo mejor todos se habían ido. Ahí es Dios, a donde Dios va a aparecer en tu vida. Justamente ya estaba al límite. Ya habían pasado 3 años de la sequía. Ya no había ni siquiera alimento para las bestias del reino, para los caballos, para las mulas. Ya no había. Entonces, si al morir las bestias perdían mucho armamento para la milicia, para la guerra, porque muchas veces se regían de cuántos animales, de cuántas bestias tenían para ver si el ejército era fuerte o no. Entonces, en este proceso ya era lo último, porque dice que Acab le manda a pedir a Abdías: ve por el país a todas las fuentes. Primera de Reyes 18:5, para que me puedan seguir en la pantalla. Pues Acab le dijo a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierbas con que conservemos la vida a los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recogerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro, en busca de lo último. Yo no sé si a lo mejor vos has venido como Abdías en este día, en busca de lo último que tiene Dios para tu vida. No sé si me explico. A lo mejor has venido con un pensamiento de decir: Señor, si hoy no haces algo. A lo mejor por primera vez vienes hoy y pisas a lo mejor una iglesia. Y has subido con el pensamiento de decirle: Señor, si hoy no haces algo con mi vida, no me va a quedar remedio que quitármela. Yo no sé si has venido a lo mejor con ese pensamiento o has venido con el último suspiro en tu vida para decir: Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Déjame decirte una cosa. Si has venido de esa manera a este lugar, a esta casa de restauración, hoy lo profético te encuentra. Hoy lo profético de esta casa sale al encuentro para decirte que algo grande viene para tu vida. Para decirte que lo mejor de Dios todavía no lo has vivido, sino está a punto de cumplirse. Amén. Y Abdías se encontró con lo profético. Abdías se encontró con el profeta ahí en uno de las peores situaciones, cuando ya se había terminado la comida en el reino. Ya el pueblo ya hace cuánto que estaba ya sin comida, pero ya las reservas que había en el palacio ya estaban terminadas. Por eso habían salido a recoger a ver si encontraban algo. Y ahí en esa situación difícil se encuentra Abdías con el profeta.
Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Por 3 años lo habían buscado. Por 3 años habían intentado buscarlo con todos los métodos posibles. Y Elías no aparecía. Y cuando sale Abdías se encontró con el profeta. Dice, cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy, ve. Di a tu amo, aquí está Elías. Y ahí Abdías le responde con miedo, porque sabía lo que podía pasar. Si es que cuando él volvía, Elías no estaba, lo más probable es que Abdías partía a la presencia de Dios. Abdías era un hombre temeroso, al cual cuando Jezabel mataba a los profetas de Dios, él se encargó de separar 100 profetas y lo dividió ahí en el monte, en las cuevas del Carmelo, los separó y los resguardó, los alimentó en el tiempo donde estaba difícil lo profético. ¿Me sigue? Entonces dice, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y entonces el profeta le dice, quédate tranquilo, Abdías. Te doy mi palabra, vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy delante de Dios, que yo no me voy a ir a ningún lado porque en este día me voy a presentar ante el rey. ¿Está conmigo? Elías se presenta ante Acab y dice, cuando Acab vio a Elías en el 17, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baales. Envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Mire esto, mire el contexto, mire el escenario de lo que va a pasar en este lugar. El monte Carmelo fue el escenario. Y déjame decirte algo, el monte Carmelo es conocido por un monte fructífero. Se le dice que es el monte de la fertilidad. Si podemos ver ahí que en Isaías 32:5 habla que es un lugar de fertilidad. 35:2. Después es la gloria y majestad. También habla de este monte en Isaías 33:9. En Jeremías 50:19 hace referencia de que este monte es la esperanza futura. Pero la realidad en ese momento, el escenario al cual estaba el monte Carmelo en ese momento, ¿cómo se imagina que estaba? Lo fértil. ¿Cómo se imagina lo que estaba algún tiempo reverdecido, algún tiempo verde? ¿Cómo se imagina usted que después de 3 años, esa cordillera llena de vegetación, en la manera en que se encontraba? ¿Puede tener una idea? ¿Lo puede haber imaginado? Esa cordillera estaba totalmente seca. Pero para Dios esa cordillera era fértil. Para Dios esa cordillera significaba fertilidad, significaba gloria, significaba majestad y esperanza futura. El escenario a donde se iba a convertir a donde iba a pasar uno de los acontecimientos más hablados o más importantes del Antiguo Testamento particularmente, iba a ser este. Un lugar seco, un lugar árido, un lugar a donde hace mucho tiempo que la bendición de Dios no caía por 3 años. Hasta el rocío, dice la palabra, que se había secado.
no había ni siquiera indicios de que del cielo caiga una gota de agua. Este lugar al cual Dios lo consideraba fértil, en ese momento estaba infértil. En ese momento no producía. Pero a mí, cuando yo veía esto, el escenario, yo no sé en qué escenario de tu vida hoy te encuentras. Yo no sé cuál será el escenario en cual hoy te estás encontrando o el escenario en cual has venido. A mí siempre, ¿sabe una cosa? Yo me he aferrado de la palabra profética de hace, cada vez que cuento, hace cuánto tiempo que vengo a la iglesia, hay veces que no paso, siempre todos los años digo 16, pero no me daban los números. Hoy con Vale veníamos contando hace cuántos años que venía él y hace cuántos años que venía yo. Y yo me acuerdo que de la palabra profética, en estos 16 o 17 años, porque yo he nacido en esta casa, he nacido bajo esa visión, he nacido bajo a adoptar y abrazar las palabras proféticas que se dan cada año. Y cada año he podido ver las palabras proféticas cumplidas de una o de otra manera en mi vida. En algunas he tenido fe de decir, Señor, lo que hoy no puedo ver, estoy seguro que falta poco para que se suelte. No sé si le ha pasado, pero en algunos años he acumulado palabra profética de parte de Dios. El GPS profético que el Señor le da aquí a nuestro apóstol, a nuestro pastor, para todas las iglesias. La vivimos, se la vive. ¿Y sabes algo? Es muy importante. Te voy a comentar por qué te tienes que aferrar de la palabra profética. Resulta que nosotros estamos haciendo un pozo que hemos empezado allá en el rodeo en diciembre. Y el pozo tenía fecha de duración para la empresa de la perforación 7 días. Hay una necesidad allá en el pueblo de Rodeo, Sol de Mayo, Sinchicaña y todas las zonas que están cerca de que no hay agua. Entonces nosotros como iglesia queríamos nosotros poder brindar ese servicio, que es un servicio evangelístico, de poder brindar de que de la gente la necesidad la pueda sacar de agua, la necesidad de las sequías que se vive, la pueda sacar de la iglesia. Y gente que ni siquiera se congrega. Nosotros tenemos la intención de que de esa perforación, de que de esa cisterna puedan ser bendecidas todas las personas, vayan o no, pero que están muy cerca, porque aunque no vayan a congregarse, ya están sacando de las aguas que fluye de ese terreno, de ese lugar. Y sabes una cosa, lo que tenía que haberse terminado la obra en el año 25, a mí me tenían que haber entregado el pozo, todo listo, nos tendrían que haber entregado el 15 de diciembre. Y sabes una cosa, llegaba pasado el 31 y teníamos la incertidumbre de que no había agua. Les voy a contar algo, había una incertidumbre de que habían llegado a 60 metros y que la gente de la perforación no iba a llegar más. Porque tenía miedo de que no encuentre agua y sigamos gastando plata. Y ponía y convocaba a toda la iglesia allá en el rodeo de que estén orando, de que estén orando. Si Dios nos había prometido de que iba a haber agua, de que ese lugar, porque nosotros hemos tenido fe. En la zona se acostumbra de que vaya alguien, mayormente algún viejito con algunos fierritos de cobre, lo guíe y le digan, aquí hay agua. Y nosotros hemos hecho con fe la misma manera, nos hemos parado en un lugar y hemos dicho, aquí hagan la perforación, porque de aquí vamos a sacar agua. Y llegaba el 31 de diciembre en medio de la fiesta, que los obreros se tenían que ir, se iban, aparecían a la otra semana. Y nosotros sabíamos de que ellos estaban retrasando mucho en el trabajo y que tampoco les estaba conviniendo estar tanto tiempo en un solo lugar, porque tenían ofertas de ir a excavar en otros lugares que la tierra es más fácil. Allá en el rodeo, cerca de Villa La Punta, zona de Cerrillos,
y hay mucha piedra a la hora de excavar. Y recuerdo que cuando estaba 2 de enero, voy a un viaje al Chaco, ahí al Impenetrable, con una incertidumbre, con una tristeza de que me iba y no ver todavía la obra terminada. Y resulta que cuando estábamos, después de haber ayudado al pastor de ahí de esa iglesia, que estaban construyendo un altar, llega un mensaje, me llegan los mensajes a donde me dicen: mire, Matías, hay agua. Hay agua. Yo le dije: Señor, no es casualidad de que hayas hecho brotar agua en los primeros días de este año. No es casualidad de que en los primeros días, después, no es casualidad de que hayas hecho brotar agua en los primeros días de este año. Por eso yo creo en mi corazón y en mi mente de que no es casualidad, sino que este es el año de la abundancia. Este es el año de la abundancia. Dios lo hace todo perfecto. Dios lo hace todo perfecto. Por eso usted crea que esta guía profética es inspirada. Este GPS profético es inspirado. A lo mejor usted viene de otra iglesia y no lo entiende. ¿Qué es eso de la palabra profética? A lo mejor usted viene por primera vez y a lo mejor dice: no entiendo acerca qué es de lo que hablan. Acérquese a algún líder. Acérquese y consulte. No sé, a lo mejor ahí abajo están las cartillas donde usted puede contar, donde puede ver la palabra profética. Está en la redes, está en YouTube, está en todos lados. Hay PDF, hay todo donde usted puede empaparse de esa palabra profética y atesorarla hasta el 31 de diciembre de este año. Amén. Por eso yo creo que este es el año. Pero a mí hay algo que el Señor me ha dicho para traerle en este día este mensaje, y a esto es lo que quiero llegar. Matías, este sí es el año de la abundancia, pero hay cosas que hay que pulir, hay cosas que hay que entregar, hay cosas que hay que decidir. Yo creo que este año es un año determinante en las cosas de Dios. Este no es un año para los grises, de que los domingos voy a la iglesia y al otro sábado elijo ir a otro lado en vez de escuchar palabra de Dios. Un día creo y al otro día no. Un día estoy aquí con Dios y al otro día me voy al mundo. De estar ahí, como dice el profeta, le dice a la gente, cuando ya estaban todas reunidas: mire, todo el pueblo de Israel estaba esperando por este tiempo. No me he puesto a averiguar, pero sería lindo que después podamos ver cuántos habitantes había en ese tiempo. Todos reunidos en esa cordillera, en ese escenario. Todos reunidos ahí en ese lugar. El pueblo atento. Algunos no habían tenido la oportunidad porque a lo mejor algunos ya la sequía los había tomado. Pero todo el pueblo reunido escuchando. Que el profeta le dice: mire, pueblo, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguilo a Dios. Y si vos crees que Baal es Dios, bueno, vete en pos de Baal. Pero no es un tiempo este 2026 para estar en los grises. Este es un tiempo donde te tienes que determinar a seguir las cosas de Dios de lleno, para que la palabra profética se pueda cumplir en tu vida. Porque sabes una cosa, hay veces que nosotros cuando no estamos preparados, por eso estos primeros meses, iglesia, usted prepárese para recibir lo abundante. Usted prepárese para recibir lo abundante. Porque si usted no está preparado para recibir la abundancia de Dios, se le va a escapar como el agua entre los dedos. Si usted no prepara el envase, ¿sabes una cosa? La bendición puede irse. Pero hay testimonio de gente que ha ganado la lotería
¿Y cuánto le ha durado? Nada. Y esa gente decía el día que te gane la lotería. ¿Alguna vez alguno ha pensado eso? ¿No? Si lo ha pensado, que el Señor lo reprenda. Si le ha pasado por la cabeza de decir, cuando gane el 16, ahí voy a ver la abundancia de Dios, que el Señor te reprenda. ¿Sí? Y hay veces que eso pasa. Si vos no estás preparado, hay veces que vos puedes decir, Señor, ¿por qué no me bendices económicamente? ¿Por qué? Y hay veces que yo digo, Señor, ¿por qué todavía tengo que andar en mi autito que cada esquina se para? Que en cada semáforo tengo que ver si hay alguien. Si en cada semáforo tengo que ver si hay alguien para que me empuje. Le voy a contar una para que se siga, mira. Una vez, no saben lo que me ha pasado, justo paro en una forrajería. Y bajo y le pregunto, Capo, ¿tienes polenta? Sí, entonces ven a ayudarme a empujar el auto, le digo. Así que cada vez yo rogaba, Señor, si se me para el auto, que se acerque a una forrajería, vamos a ver si me ayudan. Y andaba de esa manera. Y por ahí entendí, a lo mejor, si el Señor, por ahí hay veces que vos no estás listo. Aquí quiero llegar con esto. Hay veces que vos no estás listo para recibir la abundancia de Dios. A lo mejor ese sea el último domingo que te vea congregándote en la iglesia. Y después te volvamos a ver cuando la abundancia se haya terminado. Por eso usted tiene que estar listo. Usted tiene que estar preparado. Y a lo mejor en esta parte no vamos a tener tanto amén, porque el Señor quiere dejar algo en claro en este día, que tenemos que ya dejar de pensar, de claudicar entre dos pensamientos. Decidirnos. Si Dios es Dios, vamos con Dios. Y si vos crees que lo del mundo te parece bien, y bueno, ya no estés un pie con el Señor y un pie con el diablo. Tiempo que te decidas. ¿Estás listo para decidirse? Amén. Gloria a Dios. Y entonces, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es, ven pos de él. Y el pueblo dice, no respondió ninguna palabra. Y entonces ahí empieza un escenario a donde, si usted después léalo completo, léalo en su casa y va a encontrar un montón de cosas que le va a servir. Entonces el profeta Shama se une a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, 900 profetas en total de otro Dios. Los reúne a los dos, y sobre todo no eran tan solo los profetas, sino eran los profetas que influenciaban directamente a la reina Jezabel. Porque Elías fue claro, dice, tráeme los 450 de Baal y los 450 de Acera, pero los que comen en su mesa. ¿Habrá habido más? A lo mejor sí, porque estos 900 eran los que influenciaban directamente a esta mujer para que haga todo lo contrario a lo que Dios quería. Así que este es el tiempo de romper tu influencia. Este es el tiempo de romper todo lo que te influencia, todo lo que te llena la cabeza. Iglesia, hay veces que vas a tener que dejar de juntarte con gente que te influencia a no congregarte. Y a lo mejor parezca que tiene de malo cuando van y te invitan un domingo. ¿Qué te parece si vamos a tomar mate a las 7 de la tarde? Y vos estás ahí claudicando entre dos pensamientos. A las 8 tengo reunión. Pero ¿hace cuándo que no voy al parque? Hace tanto tiempo que no voy al parque. La verdad, vamos. El otro viernes voy a ir a la iglesia. La voy a ver por YouTube. Voy a ver la palabra la voy a ver cuando el martes, la voy a recuperar el miércoles en la barca. Y hay veces que esas palabras, a esa influencia, le vas a tener que cortar la cabeza. Cortar la cabeza no significa que lo vas a matar, ¿no? Significa que lo vas a tener que silenciar, que callar. ¿Sí?
Y entonces, miren, habían hecho todo. Había un duelo, se armó un duelo en ese momento para ver quién era el Dios verdadero. Había un duelo entre el profeta Elías, el profeta de Dios y todos los demás profetas. Habían hecho ahí un duelo para ver quién era el Dios verdadero. ¿Quién era Dios de verdad? Y entonces dice que habían preparado un sacrificio. Y entonces la idea era que el Dios que consumiera el sacrificio era el Dios verdadero. Se lo voy a simplificar, hacer un poquito más rápido. Si no, vamos a estar hasta las 12. ¿Tiene tiempo? Eso. Por lo menos Pedro se va a quedar hasta las 12 hoy. Entonces, y resulta de que empezaban primero y habían hecho de todo. Se habían cortado, habían hecho pactos de sangre en ese momento, habían hecho de todo, habían gritado, habían hecho todo un circo. ¿Y sabes qué? Y Elías se les reía. Si ustedes los pueden buscar ahí en multimedia y pueden ir siguiéndome, sería ideal. Ya habían hecho todo un circo y Elías se les reía y les decía, ¿qué parece que su Dios está sordo y no les oye? ¿Qué les parece si gritan más fuerte? Y no pasaba nada. Entonces llegó la hora del profeta Elías para demostrar de que el Dios era verdadero. ¿De qué Dios era verdadero? Y entonces dice que ahí cuando el profeta se acercó, lo primero que hizo, y es algo que tenemos que ver conforme a la palabra profética. La palabra profética decía que tenemos que buscar un lugar, ensanchar un lugar, darle un lugar a Dios. ¿Se acuerdan? Tenemos que en este año tenemos que sí o sí determinarnos y sobre todo darle un lugar a Dios. Un lugar en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro ser a Dios. Para que puedas ver que Dios se derrama con abundancia. Y dice, lo primero que Elías hizo es arreglar el altar. Lo primero que vas a tener que hacer es arreglar el altar en tu casa. Porque la noticia donde va a repercutir la palabra profética de este año es en tu casa. Entonces lo que primero vas a hacer es determinarte a sacar los grises de tu vida y a restaurar el lugar que Dios ocupaba antes en tu corazón. A todos nos ha pasado de que algunas veces nos podemos haber enfriado y cuando Dios nos encuentra el altar lo tenemos destruido. Por más que vengamos a la iglesia, por más que vengamos a las barcas, por más que estemos aquí en el altar adorando, predicando también, podemos estar con nuestro altar destruido. Por eso es muy importante que nosotros en este año le demos el lugar a Dios que corresponde en nuestras vidas, que es el primer lugar, Amén. Dice que el profeta arregló el altar de Jehová, que estaba totalmente arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Lo primero que hizo es restaurar el altar. Después preparó ahí el holocausto con los animales, la leña. Y hay algo que aquí el Señor cuando armaba el mensaje me ponía estas tres cosas importantes que tenemos que hacer. Determinación, restauración con el Señor y obediencia. Obediencia. ¿Sabes una cosa? Aquí sí si ponemos, después el profeta lo hizo más difícil. Vamos a probar de que Dios se va a manifestar de verdad. El fuego lo va a prender el Señor, pero vamos a hacerla más difícil. Vamos a tirarle agua a la leña. Vamos a llenarle de agua a la leña para que el pueblo pueda creer nuevamente que Jehová era Dios.
por sobre aquellos dioses falsos que habían invadido el pueblo de Israel. Y entonces hay aquí algo que es muy importante. 3 años de sequía. 3 años de sequía. Lo más importante, lo más costoso, todo arroyo estaba seco. Ya no había arroyos para sacar agua. Lo más caro del momento, que cotizaba en dólares, en euros, era el litro de agua. A lo mejor si querías comprar medio litro de agua, una botellita así, tenías que a lo mejor trabajar todo un año, tener el salario de un año para poder comprarla, esta botellita. Y hay algo que el profeta les pide, que es: traigan cántaros de agua. Vamos a tirarle. Y a mí me sorprende la obediencia de estas personas que habrán llevado el agua. A mí me sorprende porque hay veces que Dios te va a pedir lo que más te cuesta entregar. Y no hablo de dinero, iglesia. Y no hablo de dinero. Hay veces que nos cuesta entregar nuestro tiempo. Hay veces que nos cuesta entregar nuestra propia voluntad. Hay veces que nos cuesta entregar nuestra propia voluntad de decidirnos. Porque todos sabemos que seguir a Cristo es muchas veces renunciar a nuestros propios sueños, para que los sueños de Dios se puedan cumplir no solo en nuestras vidas, sino en la vida de los demás. El sueño de Dios que tenía con nuestro pastor hoy se ve reflejado en este ministerio. No era solo para que el pastor pueda salir del problema de adicciones que tenía en ese momento, no. Sino era algo más grande, de poder nosotros hoy disfrutar en este lugar, de escuchar palabra de Dios, porque un hombre ha sido restaurado. Ese era el propósito. Y a lo mejor vos has venido en este momento con esa situación, a lo mejor de consumo, de una vida sin sentido. Pero el sueño de Dios es más grande. Y no solo son para que vos puedas cumplir tus propios sueños. Qué equivocado que estamos cuando solamente venimos para que Dios cumpla nuestros sueños, nuestros caprichos y lo que deseamos. Si no, esto va más allá de lo que vos quieres, sino de lo que Dios quiere hacer con vos. Y lo que Dios quiere hacer con vos es grande. Amén. Lo que Dios va a hacer es grande en tu vida. Por eso es necesario. Hay veces que el Señor en este año te va a pedir lo que más te cuesta entregar. Y aquí es medio duro. Aquí va a haber muy poco amén. Porque vos ya sabes qué es lo que tienes que entregar. Vos ya sabes a qué es lo que tienes que renunciar. Vos ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y ahí el Señor, ya el Espíritu Santo ya está trabajando ahí. El Espíritu Santo ya está trabajando, mostrándote qué es lo que más te cuesta, que lo tienes que entregar al altar. Que lo tienes que entregar para que la palabra profética pueda dar a luz la abundancia. Amén. 3 cosas fundamentales. Hoy se va, usted tiene que salir de este lugar determinado. ¿Sí? Tiene que salir en este lugar restaurando el altar que usted tiene con Dios, el tiempo, y sobre todo Dios le va a pedir algo. ¿Está dispuesto a entregárselo? Lo mejor que te puede pasar es hacerlo. Te lo puedo decir por experiencia. Lo mejor que te puede pasar es entregarse. Y cuando hablo de entrega de lo que te cuesta, déjame decirte que no hablo de dinero. Porque vos sabes lo que es. Amén. Y después de que pasó todo este proceso, después de que pasó todo este suceso ahí en Primera de Reyes 18, dice que el pueblo, cuando el fuego descendió del cielo, cayó sobre ese altar, no quedó absolutamente nada, no quedó ceniza, no quedó agua,
y nada. Y el pueblo, esto es lo importante ahí en el 39, dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Todo un pueblo nuevamente rendido ante Dios. Todo un pueblo reconociendo de que el Dios verdadero, de que el Dios de sus antepasados era Jehová, era Dios. Y eso es lo importante, iglesia. Yendo a la palabra profética, ¿sabes una cosa? ¿Por qué tienes que estar preparado? Porque en ese tiempo, para que el arrepentimiento llegue al corazón de los hijos de Israel, lo hizo por intermedio de un profeta, de un hombre de Dios, era el nexo. Y en este año 2026, el trabajo del nexo para que puedas llevar el arrepentimiento a aquellas personas que no conocen a Cristo, el nexo sos vos. El nexo sos vos. La voz de Dios para este tiempo sos vos. La voz de Dios para este tiempo es usted. Así que usted tiene que estar preparado. Usted tiene que estar listo para manifestar la gloria de Dios en Santiago del Estero y que se va a desatar. Mira, iglesia, yo estoy convencido de algo, de que el avivamiento que viene, que ya muchos profetas lo han anunciado para Latinoamérica, que el avivamiento va a nacer nuevamente de Argentina. ¿Sabes una cosa? Yo estoy seguro que lo va a hacer en esta tierra, porque esta es la madre de ciudades. Esta es la madre de ciudades. Amén. Aleluya. Esta es la madre de ciudades y el avivamiento viene de aquí. Por eso usted tiene que estar preparado. Usted tiene que estar listo para lo que va a pasar. Y ahí recién viene la palabra profética que se iba a cumplir. Ponerlo en el 18:41 en NBI. Ahí entonces Elías le dijo: Acab, ahora que todo el pueblo se ha rendido, vete a tu casa. Todo ya has entregado las cosas. Ahora vete a tu casa. Come y bebe. Estate tranquilo porque escucho que viene algo grande, que viene tu milagro. Yo no sé cuántos están escuchando de que el milagro llega. No sé cuál es el milagro, no sé qué es lo que está esperando que llegue. Ponle el nombre. En este milagro que necesitaba el pueblo se llamaba lluvia. Pero en tu situación no sé cuál es el milagro que vos necesitas. A lo mejor necesitas ser sano. En el nombre de Jesús declaro que toda persona que haya venido enferma en ese día, hoy se va sano por la gloria de Dios. Toda persona que ha venido con problemas de adicciones, hoy la palabra profética alcanza sus vidas y lleva la bendición y lleva el milagro para su casa. Se está escuchando, yo no sé si usted lo está escuchando, pero se está escuchando que algo grande viene. Y quiero sellarlo aquí un poquito. Todavía me falta bastante, pero lo vamos a simplificar. Ya estaban listos aquí, pero todavía queda un poquito más. Qué bueno que ya están listos aquí la gente. ¿Sabes una cosa? Porque tenemos que ser apresurados. Tenemos que apresurarnos y eso es lo que nos toca hacer en este año. ¿Sabes una cosa? Ahí el profeta, después de que le dice que se escucha un gran aguacero, este profeta no sabía si iba a llover o no, solamente también tenía una palabra como Acab. Y entonces subió, mientras Acab comía, este profeta subió al monte. Este profeta subió a lo alto, subió ahí a la punta del Carmelo a orar. ¿Y sabes cómo subió? Esto me llama mucho la atención, porque a la hora de orar lo hizo de una manera poco común. Dice que cuando el profeta oró, se postró en tierra, se postró y puso sus rodillas en su rostro. Usted se puede imaginar, imagínese postrado aquí en este lugar y con sus rodillas en el rostro. Lo más parecido es una posición fetal.
Lo más parecido en la posición en la cual estaba este profeta era en una posición fetal. Esto significa que estaba rindiendo todo su ser, orando para que un tiempo nuevo nazca para ese lugar. Y quiero decirte una cosa, algo va a nacer en este día. Algo va a nacer en este tiempo. Los sueños que tenías no estaban muertos. Como dice la palabra profética, la boda no se había terminado porque faltaba vino, sino el Señor tiene el poder de multiplicación, aun cuando todo parece terminado. Entonces ahí el profeta le dice a su criado, ¿sabes una cosa? El profeta le dijo algo a su criado. Le dice, ¿sabes qué? Y nosotros nos reíamos cuando nos mandaban. El profeta le dice a su criado, vete, ve si llueve en la esquina. ¿Se lo imagina? Mientras el profeta oraba, le dice a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió. El criado tenía la misma fe que su maestro. El criado tenía la misma fe que aquel hombre de Dios, porque no puso excusas, sino obedeció y fue a ver si llovía en la esquina. Y fue a ver si llovía en la esquina. Y entonces dice que el criado volvió y le dice, maestro, no hay nada, profeta. No hay nada, no hay indicio de lluvia, no hay absolutamente nada. Entonces dice que el profeta le dice, ve 7 veces. Ve 7 veces. Y cuando volvió, la fe, a mí me impresiona. Porque hay veces que nosotros tenemos la capacidad de ver el vaso a la mitad. Usted tiene la capacidad de ver en esta copa. Algunos me van a poder decir, está medio vacía. Y hay otros que me van a poder decir, está medio llena. Y este criado a lo mejor tenía un espíritu de fe, porque se había cansado de ver los milagros que este profeta hacía. Entonces le dice, mire profeta, lo único que puedo ver es una nube del tamaño de la palma de una mano. Y entonces dice el profeta, le dice, sal corriendo, apresúrate y dile a Acab que la lluvia viene, que encinte su callo, porque algo grande viene y viene pronto.